Nosotros es analista político y obviamente ayer hablábamos, pero claro, sin números, pero hoy la cosa ya cambia y es diferente el panorama. Voy a recibir a mi colega de la vecina localidad de Rosario, Antonio Abatemarco, a quien le voy a dar la bienvenida en esta mañana. Antonio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos y por este tiempo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buena mañana. Bueno, un placer estar nuevamente en contacto y analizando lo que dejaron las elecciones generales de la jornada de ayer. Bueno, se terminó para la provincia de Santa Fe, por lo menos en lo que tiene que ver con elecciones provinciales, ¿no? Tenemos los nombres ya. Sí. Voy a empezar contando una anécdota. El día viernes estuvo en la ciudad de Rosario Abel Furlan. Para aquellos que no están al tanto, Abel Furlan es el titular de la UOM a nivel nacional, uno de los gremios más importantes, no solamente por su historia, sino por lo que implica para la industria, porque un país sin industria evidentemente no es un país. Bueno, estuvo disertando en ciencias políticas junto a empresarios, y allí no estaba Pucineri, el ministro de Trabajo del gobierno de Perotti, sino estaba Julio Genesini. Entonces yo veo la foto en las redes sociales, y le digo a un amigo, un dirigente radical, le digo, bueno, síntoma de que evidentemente ganó Puyaro. Y él me dice socarronamente, Puyaro ya ganó hace 2 meses. Y es verdad, el resultado ya estaba puesto. Y te nombraba lo de Julio Genesini porque va a ser el ministro de Trabajo de Puyaro, ¿no? Claro. Y no había ningún referente peronista. Evidentemente el resultado a nivel provincial ya estaba puesto. Ya lo que se debatía era por cuánto iba a ganar Puyaro, en todo caso. Lo que sí estaba más peleado era Rosario, e inclusive estaban bastante temerosos los militantes de Hamkin, el hamkinismo y aliados, lo que es Arriba Rosario, el nombre de su mesa política. ¿Por qué? Porque temían que lo podían poner en aprietos, lo decía Futura, y evidentemente lo pusieron en aprietos, pero terminó imponiéndose, y con esto titulamos la salida, el antiperonismo o el no peronismo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, principalmente en Rosario, donde hace mucho tiempo que el peronismo no puede gobernar. Bueno, yo te digo que nosotros acá, cuando actualizábamos al principio, por lo menos por casi 2 horas, las 2 primeras horas, los números de la Intendencia de Rosario, la diferencia era muy pocos votos, 50 votos, 100 votos. Era increíble cómo se iba moviendo esa elección y lo pareja que estuvo mucho tiempo. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, una linda pelea para aquellos que nos gusta la política. Yo creo que el sanquinismo y aliados se sintieron en aprietos, pero como decíamos, terminó primando el antiperonismo y terminó primando la idea de que Ciudad Futura, con Juan Monteverde a la cabeza y el movimiento Evita, son un espacio relacionado a gente que a veces el ciudadano promedio rosarino no quiere que esté Rosario. ¿Qué quiero decir? Emilio Pérsico, Juan Grabois, me refiero a los movimientos sociales, los movimientos piqueteros, que generan la sensación de incertidumbre y de no saber hacia dónde se va a ir si llega gente de ese espacio o de esos espacios a la ciudad de Rosario. Así que, bueno, pero a ver, de ahora en más va a ser diferente la cosa, porque a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora, si bien había una muy buena relación entre Hamkin y Perotti, ahora van a compartir el mismo signo político, el intendente y el gobernador. Así que se supone que va a ser todo más fácil y van a recibir la ciudad de Rosario más recursos que los que recibió ahora para gobernar, porque una de las principales justificaciones de Hamkin para no hacer las obras que se debieron hacer y no se hicieron, ¿cuál era? Bueno, no tenemos recursos, el 85% del presupuesto va afectado a gastos corrientes, esto es decir, sueldos y afines. Bueno, ahora ya no va a tener más excusas, ¿no? Ahora van a ser 2 gobiernos del mismo signo, y lo que está en carpeta, ya te lo dicen por lo bajo los dirigentes radicales a nivel provincial, es la reforma de la Constitución. Algo que no pudo lograr Perotti, y que se supone, digo se supone porque después hay que ver cómo es la letra chica, pero se supone le daría autonomía a Rosario, pudiendo gobernar sus propios destinos. Vos sabés que eso te iba a preguntar. Ahí mi pregunta y ese análisis iba para allí, ¿no? Saber si se buscará la autonomía y seguramente también, entre otras reformas en la Constitución provincial que obviamente se están buscando hace tiempo. Recordemos que Miguel Lifchi fue uno de los que empezó a sacudir también el avispero con el tema en ese momento de la reforma.
Sí, yo soy de la idea que si uno quiere lograr la autonomía para Rosario, lo he debatido con varios constitucionalistas, no hace falta reformar la Constitución, se puede sacar por ley, pero no obstante sería uno de los argumentos o una de las justificaciones para llevar esto adelante. Ahora, esto implica un problema prima facie para Rosario. ¿Por qué? Porque está bien, yo te doy la autonomía. Bueno, ahora manejate con tus recursos. Claro, no, esto no es ciudad autónoma de Buenos Aires, donde uno levanta el teléfono y le dice, che, presidente, dame la que me corresponde, si no se te prende fuego Cava. Esto es Rosario y es diferente y necesita de los recursos de Santa Fe, además una ciudad que cada vez tiene menos aportantes en términos de DRE y en términos de tributo, siendo el principal aportante el casino. Así que va a ser una situación como mínimo para el debate, pero sí a nivel provincial uno entiende que el tema de la reforma constitucional podría adaptar a una vetusta constitución como es la de 1962, muy adelantada para su época, pero hoy ya vetusta, anquilosada, podría adaptarla a los principales tratados internacionales en cuanto a derechos, y también algo fundamental que te lo dicen los presidentes comunales: no podemos estar elección tras elección cada 2 años, tenemos que ir por 4 años, porque esto nos impide gobernar y llevar adelante la gestión. Y otra cosa más, Antonio, que a lo mejor todavía no lo decimos, pero y que ya se va a buscar, que haya una reelección del gobernador. Exacto. Lo que pasa es que esto no se puede decir prima facie porque queda como que uno hace esto para reelegir. Pero sí, es verdad. La imposibilidad de reelegirse en Santa Fe ha sido, ¿cómo podemos decir?, el freno a la carrera nacional de muchos dirigentes. Con esto quiero, sin extenderme, pero a ver, Bernet se le terminó la carrera por esto, un excelente gobernador. Sí. Piner se le terminó la carrera nacional por esto, y Perotti, que también tenía aspiraciones nacionales, también se le termina, independientemente de otras cuestiones, se le termina la posibilidad de trascender a nivel nacional por esto también. Bueno, y otra cosa que te quiero decir, y ya saliéndonos de la reforma, claramente Monteverde es el jefe de la oposición en Rosario. Es el jefe, algo que genera resquemor en los peronistas. ¿Por qué? Porque es alguien que no tiene nada que ver con el peronismo, no se dice peronista, a diferencia de Caballero, por ejemplo, en los años 90, que se sentía identificado con el peronismo. Monteverde dice que es alguien de izquierda, que es alguien progresista, pero no dice que es peronista, no canta la marcha. Y además otra cosa, de alguna manera utilizó al peronismo para sacar partido propio. ¿Por qué? Porque Monteverde tiene una estrategia, o Ciudad Futura tuvo una estrategia para esta elección bifronte, que muchos no se dieron cuenta, pero es así. Fueron con el justicialismo o con Juntos Avancemos, como es el nombre para estas elecciones que adoptó el peronismo, fueron en un frente en conjunto a intendente y a concejales. Pero por afuera llevaron otra lista. Mirá qué inteligentes, otra lista concejal donde fue la mujer de Monteverde, que es Karen Tepp. Entonces muchos dicen desde el peronismo, ¿cómo es? A ver, dirían en el barrio, vamos a una alianza y vos te importa poco el peronismo y también llevas candidatos por afuera. A ver, se está por redebatir todo, es evidente que el peronismo no tiene líderes o liderazgos excluyentes, debe venir un proceso de renovación, necesariamente después de esto debe venir un proceso de renovación. La gente de la generación de los años 70 o años 80 se va a retirar, no la retira la política, pero sí el ciclo biológico, así que bueno, está todo por redefinirse para el peronismo rosarino al menos. Bueno, te quiero preguntar dos cosas. Una es una afirmación: Puyaro va a gobernar con las dos cámaras a favor, o sea que tiene viento en popa Puyaro. Ahora hay que ver cómo recibe la gestión de Omar Perotti. Y la otra que te quiero decir es acá esto es una pregunta. ¿Cómo queda Javier Milei o cómo queda el espacio de Milei? Si bien Granata no venía del espacio puramente de Javier Milei, tenía muchos libertarios dentro de su lista, pero pareciera que el discurso de la casta en la provincia de Santa Fe no alcanza solamente. Bueno, muy interesante la pregunta que haces, Nicolás. Ayer me decía un dirigente justicialista provincial, hay que agradecer que Javier Milei no apoyó a nadie de forma concreta en lo que tiene que ver con las listas locales y provinciales, porque si no, nos hubiera ido peor. A ver, ¿qué quiero decir? Milei no banca a nadie, dijo que no va a bancar a nadie en todas las elecciones provinciales. Ahora, después hay gente que se referencia con Milei. Claro. Que eso es diferente, ¿no? Porque Milei además no va a salir a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esa persona, al contrario, va a tratar de capitalizar esos votos. Granata dijo, ella se filió con Milei, ha tenido reuniones con Milei, pero dijo que acá vota Puyaro. Así que es muy interesante lo que vos decís también de la mayoría de las cámaras, porque esos votos de Granata uno entiende
que a la hora de votar cualquier iniciativa mandada por el Ejecutivo van a ir a apoyarlo, así que va a ser aún más grande todavía la preponderancia del oficialismo de las cámaras. Como que Perotti va a estar de adorno ahí, digamos. Sí, Perotti o el peronismo, claro, evidentemente va a estar de adorno, y bueno, ya Perotti demostró que tiene pocas lides para conducir, ¿no? La provincia no condujo, solamente llevó adelante la gestión, como si fuera Reutemann, pero sin votos, ¿no? Básicamente, esa es la diferencia. Va a tener mayoría en las cámaras, Puyaro, va a tener acá mayoría en el Consejo, porque mete 7 concejales, Unidos para Cambiar Santa Fe, una excelente elección de María Eugenia Schmuck. Así que, bueno, la predominancia va a ser absoluta de Unidos para Cambiar Santa Fe. Dirían los analistas y cientistas políticos, un frente cachol-pori que tiene desde el Partido Socialista, a la izquierda, a en el extremo derecho a la UCD. Claro. No, la verdad muy muy variado. Muy variado y muy interesante lo que va a pasar. Pero bueno, yo por eso me quedaba con esta pregunta que te hacía yo a vos y decíamos, bueno, claramente La Libertad Avanza es Javier Milei y solamente su persona. Exactamente, sí. Bueno, además él lo dijo, él no cree en estructuras. Porque cualquier discurso de casta, porque a ver, Amalia Granata, yo lo único que escuché decir sinceramente es hablar de la casta, de démosle una patada a la casta, le tiraba palazos a Clara García, no escuché una propuesta concreta para llevar a la Cámara. A ver, tiene algunas propuestas, últimamente se ha rodeado de algunos asesores que le ayudan a levantar un poco el perfil, se ha perfeccionado, eso es innegable, pero a ver, uno no puede criticar a la política cuando ya está dentro de la política y va por la renovación de mandato, eso lo puede decir los primeros días. Pero después te caben las generales de la ley, lo mismo que le pasó a El Frade, lo mismo que le pasa a Ciro Seizas, que le fue muy bien, no obstante, pero le pasa a todas las figuras. Y vos fijate qué dependiente que es de la casta, Amalia Granata, que tuvo que recurrir a un empresario mediático, también en su momento relacionado a Funes, para que le preste el partido para competir, claro, cuando estaban peleados, como José Bonacci, porque en la otra elección estaban peleados, pero tuvo que recurrir a él para que le preste el partido, porque eso es lo que no tiene mucho. Sin herramienta electoral, vos podés tener muchos votos, pero si no tenés una herramienta electoral, no podés competir. Tal cual, exactamente, quedó clarísimo eso. Pero bueno, va a estar interesante el panorama que se viene en la provincia de Santa Fe. Ahora, yo te pregunto, nosotros acá en la ciudad de Funes, y quiero ver cómo se ve desde allá, desde acá nomás, a unos kilómetros a Rosario, ¿cómo se ve y cómo se vislumbra el triunfo de Santa Croce? Acá Santa Croce ganó con casi el 75% de los votos, no pudo empujar a las otras categorías, solamente fue su categoría a intendente y el reconocimiento a su gestión. Ahora, yo te pregunto, ¿es un líder político futuro del peronismo? Es una interesante figura para analizar la de Santa Croce, porque la verdad que llevó adelante una campaña muy poco peronista en el sentido tradicional del término, no tenía nada de la liturgia peronista que la caracteriza. Es más, me encontré en su momento, no quiero dar nombres, pero a un ex funcionario de Tomei por la calle y me dice, Santa Croce está aplicando muchas, de Mónica Tomei, digo, ¿no? La ex intendenta, está aplicando muchas cosas de las que nosotros decíamos, o está haciendo muchas cosas de las que nosotros queríamos. A ver, tiene un perfil bien para la ciudad de Funes, Santa Croce, que es clase media alta, no es por generalizar, pero va justamente para ese nicho sociopolítico. Se ha manejado con cintura, se despegó en su momento a tiempo de la figura de Perotti, porque estuvo muy relacionado, pero se despegó de la figura de Perotti, por ende no le pegaron, los coletazos de la crisis del gobierno provincial, y evidentemente es una persona que puede sonar para el territorio santafesino, pero para eso va a tener que generar una estructura muy importante, porque la provincia es muy grande, ¿no? No, aparte ya lo intentó, porque visto que primero coqueteó con la gobernación, minaron de carteles por todos lados, pero no daba y no subían las encuestas. Exactamente, pero no obstante creo que ahora va a tener cintura, es uno de los intendentes que tiene cintura, muy parecido a José Pedretti en su momento de Roldán, y creo que se va a llevar bien con Puyaro. A ver, y si vos sos oficialismo, sea Puyaro o sea quien fuere, que deje de darte bien con el intendente de tal lugar, no importa la ideología, ¿no? Eso pasa en segundo plano.
Sí, bueno, por lo menos ayer lo entrevistábamos en el aire y ya su opinión hacia Puyaro había cambiado. Le pedía que gobernen juntos. Claro, efectivamente, y además Puyaro no se va a querer pelear con el intendente de Funes, ni va a querer pelearse con el intendente de ningún lugar. Le va a decir esto es con todos, porque Puyaro, a ver, pensemos a futuro, tiene 49 años, es uno de los gobernadores más jóvenes de la historia. Si logra sacar la reforma constitucional, logra hacer una aceptable gestión y logra bajar los índices del principal flagelo que vive la provincia, que es la narcoviolencia. Recordemos que estamos por estas zonas teniendo 195 crímenes violentos, claro, en el departamento de Rosario, y por eso justamente pierde Perotti, porque no puede llevar adelante la práctica su eslogan paz y orden. Pero a ver, si logra sacar la reforma constitucional, siendo un gobernador joven, prometedor, si logra bajar los niveles de violencia, y bueno, tiene varias chances de ser hasta presidenciable en un futuro, no descartemos eso. Puyaro. La verdad que esto queda muy interesante. Antonio, siempre es un placer poder charlar contigo y analizar estos datos, porque esto es lo más lindo, ¿no? Una vez terminado, empezar a hacer todos los análisis, que obviamente son análisis, pero que se basan mucho en la realidad y en lo que ya está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Exactamente, y bueno, se vienen 2 elecciones más, o una con posibilidad de 2, como es la general nacional y el posible balotaje, así que evidentemente va a ser y está siendo un año muy electoral para todos. Antonio, un placer charlar contigo siempre. Muchas gracias, gran abrazo para todos. Abrazo para vos también. Antonio Abatemarco es analista político, colega de la vecina localidad de Rosario, charlando de esta manera con nosotros y haciendo un análisis y una suerte de, también, no sé si la palabra sería futurología, pero sí intentar de contarles un poco cuáles son los panoramas que se vislumbran. Claramente se va a buscar una reforma de la Constitución provincial. Se habló muchas veces, inclusive el mismo intendente aquí en la ciudad de Funes lo ha hablado en otras oportunidades, cuando ha tenido momentos de dar algún discurso hacia el público en general, ha dicho que los mandatos son cortos, 4 años a veces no alcanzan, y que no haya posibilidad de reelección también complica en la provincia de Santa Fe. Y lo que decía Antonio, la no reelección en la provincia de Santa Fe ha jubilado inclusive a muchísimos dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe, y que obviamente han marcado también un fin de diferentes ciclos. 5 minutos de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional.